paraíso. Es el paraíso de la impunidad y de la represión. Es una pequeña isla donde hay todo. Los rascacielos más hermosos y mucho lujo de oro y también de mansión. Pero también hay cárceles oscuras con olor a muerte. Quien manda ahí es el rey. Y quien quiera democracia, la horca, los azotes, la tortura o la prisión. Es uno de los centros financieros más importantes en el mundo. Es el paraíso que lamentablemente está protegido. Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, del lugar de la noticia, a unos pasos del Golfo Pérsico, detrás de la razón. Estos dos activistas pro derechos humanos fueron ejecutados el sábado pasado por protestar contra la monarquía. Los acusaron de ser terroristas. Amnistía Internacional protesta enérgicamente por la falta de claridad en el juicio y por la ejecución. Responsabiliza a las potencias del mundo por ignorar la injusticia. Bahrain's allies, namely the UK and the US, should pay heed to the consequences of the repression and pressure the Bahraini authorities to reverse their pattern of silencing peaceful critics. Esto pasa en Bahrein. Desde el 2011 su pueblo pide que renuncie la monarquía al Jalifa y se instaure la democracia. Las manifestaciones y protestas son interminables, pero la familia real las aplasta con represión. Decenas de activistas y opositores han sido ejecutados con la horca. El partido de oposición fue disuelto y todo el que se oponga vive bajo amenaza, tortura sexual, golpes, asaltos o cárcel. Esta voz se escucha desde hace 7 años. When I saw the video of my sister getting dragged across the roundabout and being arrested violently, again, my first reaction was I need to go back to Bahrain. Because, you know, it's true, being a human rights defender, you always look at the bigger picture, but at the end of the day, you're still a human being. Pero esto también pasa en Bahrein. Donde el brillo de la alta velocidad oculta la violación infame de los derechos humanos. Donde lo que sobra es seguridad militar. Ahí está uno de los grupos de ataque más poderosos de Estados Unidos, la Quinta Flota. Bahrein, donde lo que sobra es lujo, dinero. Donde lo que sobra es lujo, dinero y también injusticia. Porque la riqueza solo es para algunos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, a todo el equipo de investigadores, a todo el equipo de diseñadores gráficos. Gracias sobre todo y más que todo a usted por estar siempre ahí en las redes sociales, tuiteándonos o posteándonos en sus muros. Gracias por todos aquellos que hacen también réplicas de este canal para que YouTube o Google no nos censuren. Muchas gracias, como siempre. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Está Alba Villalba, analista internacional. Muchísimas gracias, Alba, por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. Y Pablo Jofré Leal, analista también internacional. Ambos los conoce usted. Muchas gracias, Pablo, siempre con tus análisis muy puntuales y muy agudos. Gracias a los dos. Alba, comienzo contigo. Antes de entrar en detalle de la muerte de los activistas, quiero hacer esta pregunta para entender el contexto. ¿Por qué el lujo, el poder, el dinero tienen que estar asociados con la injusticia, impunidad y represión, tal como pasa en Bahrein? Por favor.
Pues en este caso tenemos que hacer una visión un poco más geoestratégica de por qué no está teniendo un impacto real y una repercusión internacional, y los grandes medios de comunicación internacionales nos están haciendo eco de esta injusticia como lo están haciendo un medio como este. Estamos ante un país que es líder en una región clave. Ahora mismo es uno de los países que controla actualmente el tráfico de barcos en el Golfo Pérsico, y es un país que no solamente tiene recursos minerales, petróleo, etcétera, sino que además alberga una de las principales potencias marítimas, que es la quinta flota norteamericana. Esto yo creo que revierte y le da un poder que de otra manera no tendría un país tan pequeño y cuyas capacidades son tan limitadas como podría ser Bahrein. Esto supone, desde mi punto de vista, que cuente con una impunidad y con por lo menos una visión mucho más benévola que la que tienen otros países ante la violación de derechos humanos, como puede ser la ejecución de activistas internacionales. Bien, ahora vamos para allá. Pero primero igual también, Pablo, Bahrein es una de las economías, uno de los centros financieros ejemplo del siglo XXI, con rascacielos inteligentes y una capacidad de inversión mundial gigantesca. Es un centro para acoger a las personas más ricas del mundo. ¿Cómo esto está relacionado con la represión? Es decir, la crueldad de que de un lado la ciudad tiene esta gran esfera económica y del otro lado pues las protestas, las represiones. Explícame esta ecuación que es importante entender para empezar. Es como sucede en muchas naciones que muestran lo ostentoso, lo lujoso, la riqueza, el buen vivir, y por otra parte tienen otra cara donde hay una población mayoritariamente extranjera, que en el caso de Bahrein, el 55% de la población es extranjera en Bahrein, de 1.300.000 habitantes, más de la mitad es extranjera, que no vive en las condiciones que muestran de opulencia, donde además hay una mayoría de creencia chiita que es sometida por una minoría que está como en un poder dinástico del año 1783, es decir, se conjugan elementos de una dinastía totalitaria, se conjugan con elementos de una riqueza que es a costa del sacrificio, el esfuerzo y el trabajo de millones de otros seres humanos, de cientos de miles de otros seres humanos, y no de la casta gobernante. Se une a su vez a esta unión que lo mencionaba la invitada desde España, se une a esta unión, a esta complicidad y a esta impunidad con países como Estados Unidos y Gran Bretaña, que tienen bases militares y navales en Bahrein. Y de esa forma entonces se logra que esta casta gobernante, que esta casta dinástica, lo que haga es reprimir a la población que exige mayores garantías, mayores libertades políticas, mayor participación, y al mismo tiempo, tras la represión desencadenada después del año 2011, exigen también el fin de la monarquía. El lujo, en este caso, va acompañado de la represión. La opulencia va acompañada de la muerte de los activistas. La riqueza aparente que se muestra a través del Gran Premio Fórmula 1, los edificios inteligentes que tú mencionabas, tienen un costo en represión, un costo en sangre, un costo en la libertad de la población bahrení. Y eso, sin duda, con la complicidad de las potencias occidentales, la impunidad de una casta gobernante y el silencio de los organismos internacionales que no actúan con Bahrein como actúan sí con otros países. Bien. A ver, Alba, ahora sí vamos a fondo. Dos jóvenes, fueron tres de hecho, pero sobre los que se atrajo la atención mundial fueron dos jóvenes activistas, defensores de los derechos humanos, protestan contra la monarquía, son acusados de terrorismo y son ejecutados, a pesar del llamado de la ONU, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y de Medio Mundo. ¿Por qué ejecutar a dos jóvenes opositores en Bahrein, por favor? Creo que la lectura que deberíamos lanzar es una lectura ante todo analítica sobre cuáles pueden ser el discurso que puede haber detrás del uso de la violencia. Es decir, porque no solamente se les ejecuta como se ejecuta en otros países donde también puede existir la pena de muerte y las ejecuciones pueden ser, y pongo muchas comillas, limpias, sino que se les somete a los detenidos, en este caso, a unas torturas que van desde el tiroteo hasta
de todo tipo, vaya, torturas de todo tipo. Desde mi punto de vista estamos utilizando una utilización de la violencia con un discurso ante todo psicológico, es decir, no solamente vamos a ejecutar a estas personas por luchar contra la oligarquía que existe en el país, que en el fondo es un sistema monárquico totalitario como señalaba el invitado, sino que además vamos a hacerlo a través de una utilización de la violencia que mande un mensaje. Es decir, cualquier persona que se muestre en contra de la monarquía va a recibir este castigo, que no solamente va a ser la muerte, sino que va a ser una tortura tan larga que la muerte al final no va a suponer nada. Además, el hecho de que el gobierno, no el gobierno, sino la gente en el poder no haya querido devolver los cadáveres a la población para que puedan someterles a un entierro digno, también demuestra y hace una lectura muy interesante sobre el uso de la violencia. En cualquier fórmula, yo creo que estamos ante una lectura de una utilización de la violencia contra un creciente chií, que es como lo llaman las autoridades, y un miedo ante este grupo de manifestantes y de activistas chiitas que no debe ser olvidado en cualquier caso. Bien, Pablo, a ver, según la investigación de la ONU, según Amnistía Internacional, el juicio estuvo lleno de errores, no hubo transparencia, no hubo evidencia sólida y además fueron torturados. Y bueno, es más, ni siquiera tuvieron derecho a estar presentes en su juicio, en donde los sentenciaron a muerte. ¿Cómo y en qué está basado el sistema de justicia de Bahrein? Sí, y me importa mucho lo que está diciendo Alba, si esto es también una herramienta psicosocial, por favor. Indudablemente, Roberto, es una herramienta de represión, es una herramienta de mantener a la población sometida, de mantenerla en el miedo, en el temor a la expresión social, a que no salgan a la calle, a que no expresen sus derechos y la necesidad de más derechos. ¿Un tribunal de justicia haciendo eso, Pablo? ¿Un tribunal de justicia? Es que son tribunales que favorecen a la dinastía del régimen, no favorecen a la población. Recuerda, Roberto, que aquí estamos hablando de una monarquía que es una monarquía hereditaria bajo el mandato de la familia al-Jalifa, donde el rey Hamad bin Isa al-Jalifa es el jefe de Estado y es sustituido por su hijo primogénito o la persona que él designe. El primer ministro es Khalifa bin Salman, es que es jefe del gobierno. Hay una cámara alta que es elegida por el rey y por tanto los miembros del Tribunal de Justicia no son elegidos ni son determinados en función de sus pareceres o sus intereses o su capacidad, sino porque sirvan, sean complacientes y sean incondicionales a la monarquía. Y en ese plano los juicios son indudablemente juicios que no tienen nada de justicia, están encaminados a reprimir, a torturar, a generar impunidad, a generar por tanto el temor en la población. Y es así como Ali Khalil al-Arab y Hamad al-Mulali, que son dos de los tres activistas bahreiníes asesinados, ejecutados, se hace a pesar de los llamados internacionales, se hace a pesar que el propio partido que está en la clandestinidad, el Wefaq, había sostenido que no había un juicio justo, se hace con torturas, se hace en absentia, es decir, no hay presencia de los acusados en los juicios que se hacen. Y no es solo con estos tres activistas, hay cientos de activistas y defensores de derechos humanos bahreiníes que han sufrido la misma suerte a manos de una dinastía que utiliza estas herramientas judiciales y legislativas en beneficio propio de mantener el statu quo, y en ese plano ha sido apoyado por la complicidad que tienen Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay un círculo y un circuito, así como hay un circuito de Fórmula 1 que trata de mostrar el lujo y los oropeles, hay un circuito de impunidad en Bahrein que muestra también la injusticia, la impunidad, el sometimiento que se quiere establecer con la población y al mismo tiempo la complicidad y la incondicionalidad con los grandes poderes occidentales. Oye, pues con lo que dices, qué terror de ir de turista, ¿no?, a ver la Fórmula 1, calladito te ves mejor porque no vayas a abrir la boca y vas para adentro. Por supuesto. A ver, Roberto, sí, a ver. Es como esos turismos que hacen los israelíes en los territorios ocupados, ¿no?, que muestran la cara bonita, pero no muestran detrás del muro. Bien. Alba, ¿qué nivel de derechos humanos o qué nivel
de respeto a la vida hay en Bahrein? ¿Cuál es la concepción humana que tienen acerca del propio ser humano? Lo pregunto porque para muchos críticos del capitalismo dicen que el capitalismo tiene varios basamentos, pero uno de ellos es la opresión, es decir, explotar a la clase trabajadora para satisfacer a la clase dominante. ¿Se les pegó el capitalismo ahí o cómo entender esta opresión al servicio del Estado, que en este caso pues es la monarquía, por favor? Pues en este caso depende un poco del parámetro que utilicemos, pero en cualquier caso yo creo que la lectura de opresión es igual, tanto si utilizamos el sistema capitalista como si utilizamos el sistema monárquico como herramientas de ejercicio de poder. Es decir, existe una pirámide de poder que es innegable, y yo creo que es tan paralelo el capitalismo a la monarquía que existe en este país, en Bahrein, que podemos establecer paralelismos de cómo es la aplicación del poder. Es decir, en lo alto existe una herramienta y una estructura que domina todos los escalones de la propia pirámide de producción, que puede ser tanto el rey, en este caso, como institución política, como el capitalismo como herramienta de ese poder del monárquico. Es decir, no son instituciones independientes, sino que cohabitan y se retroalimentan. En cualquier caso, sí que ponemos al monarca al mismo nivel de una deidad que puede ejercer el poder sobre cualquier estructura, persona, elemento y cualquier cuestión que quede por debajo de él, y que son vistos como herramientas para alcanzar esta divinidad. Es decir, cualquier persona o cualquier estructura, tanto por ejemplo una estructura gubernamental, como puede ser por ejemplo la educación, quedan supeditadas tanto a los beneficios capitalistas, como hablábamos, por ejemplo, como comentaba el invitado, de grandes bancos, grandes lujos, grandes estructuras económicas internacionales, como puede ser la propia estructura monárquica. Es decir, todo está sometido al poder del rey. Bien, de la opresión. Pablo, la defensora de derechos humanos para Bahrein, Mariam Al-Hawaya, afirmó que no es una coincidencia que la ejecución de estos jóvenes que hizo la monarquía en Bahrein el sábado pasado se produjera poco después de que Estados Unidos, unos días después de que Estados Unidos anunciara que devolvería la pena de muerte federal en Estados Unidos. A ver, explícame esto. Dice que no es una coincidencia. No hay coincidencia, Roberto, y en ese plano, indudablemente, lo que afirma esta alta funcionaria internacional da cuenta de cómo se van engranando los distintos elementos de los países violadores de los derechos humanos, que es el caso de Estados Unidos, con sus propias leyes, su propia forma de reprimir, su propia forma de ejecutar a sus prisioneros en sus cárceles, con aquellos países que tienen como referente y que tienen como modelo a Estados Unidos, ¿no? No es casual que vayan sucediendo. Entonces, si el país se supone más democrático del mundo en el plano absolutamente estético, genera ese tipo de legislación, aquellos países que ni siquiera son una democracia, ni una mínima democracia, como es el caso de Bahrein, que es una monarquía hereditaria, que es una monarquía que nombra a los distintos poderes, indudablemente puede hacer y deshacer en virtud de tomar como referente aquellos países modélicos, ¿no? Estados Unidos hace esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Fíjate, si soy socio, Pablo, soy incondicional. Te voy a leer la declaración de la Embajada de Bahrein en Washington este viernes pasado. Decía: así como la pena capital está permitida en los Estados Unidos, el Reino de Bahrein permite a los jueces imponer condenas de muerte en casos de delitos graves. Y entonces, pues esto se vio como una luz verde, ¿no? Así es, está autorizado. Si lo autoriza Estados Unidos, que es el modelo de democracia representativa occidental, ¿qué nos queda a nosotros, monarquías de esta zona del mundo, para que nuestros tribunales ejecuten lo que tienen que hacer? Nuestro sistema solo se representa y tiene un espejo en Estados Unidos. Y las ejecuciones a las cuales hemos seguido y hemos estado atentos son un eslabón más de una larga cadena de represión, Roberto. En el año 2017 también fueron ejecutados 3 activistas chiíes. Se ha mandado a la clandestinidad y se ha ilegalizado a partidos opositores. Es decir, hay una política sistemática de represión, de ejecución,
Y para eso entonces tienen la balanza y dicen, lo hacemos porque otros lo hacen. Y si lo hacen las grandes democracias, ¿por qué no podemos nosotros? Es decir, sirven de referentes fundamentales, incluso para establecer leyes respecto a la ejecución de activistas y de defensores de derechos humanos. Este no es solo un mal ejemplo, es indudablemente seguir el ejemplo que una administración y un régimen como el estadounidense le ha dado al conjunto del mundo, en Irak, en Siria, en Libia, en los países que agrede, que invade, que viola su soberanía, establece políticas de represión, de muerte y agresión, que son tomados los otros como referentes, indudablemente. Si lo hace este país, que es la mayor potencia del mundo, ¿por qué no hacerlo nosotros si lo tenemos como modelo, como ejemplo, como espejo? Como protector, además, como decía... Y además cómplice. Oye, Alba, ¿cómo es posible que la clase dominante en Bahrein no es de la misma religión que la dominada? Esto podría explicar un poco el temor no solo por la opresión de cualquier rey, sino de cualquier rey opresor, claro, sino de que es el 70% del país los musulmanes chiíes y el 30% la clase dominante. Esto cambiaría la ecuación, ¿no? Si se instaura la democracia, por favor. Sí, pero en este caso tenemos que recordar que que el ejercicio del poder que se hace por parte de la monarquía es un sistema muy parecido al sistema oligárquico que hay en la Rusia federal de ahora. Es decir, es una minoría que controla objetivamente todos los recursos del país, que tiene un acceso al poder que no tienen el resto de personas. El invitado hablaba, por ejemplo, de castas, hacía esta utilización de este término sociológico para hablar del resto de población sometida. Es decir, si bien es cierto que la religión es un factor determinante para entender cómo son las relaciones entre las clases dominantes en Bahrein, sobre todo entre los grupos ligados a la monarquía y el resto de población que es mayoritariamente chií, hay que hacer una lectura más bien de uso y de control de los recursos. Es decir, es una visión mucho más oligárquica que religiosa. No obstante, sí que es cierto que desde las clases dominantes se hace una lectura religiosa y se utiliza la religión como elemento de persecución, como hemos visto en el caso de los activistas, pero también como herramienta para determinar por qué se hace esta represión. Es decir, nos encontramos ante teorías desde la academia, y no solamente desde la Academia de Bahrein, sino desde la academia, por ejemplo, norteamericana, que han estado hablando y que han estado infundando un miedo contra la población chií en los últimos 10 años, con teorías como la del creciente chií. Es decir, como países como Irán, como podía ser también Siria, como podía ser Líbano, estaban realizando una serie de movimientos geoestratégicos, pero también internos, que estaban destinados a fortalecer una población chií frente a una población suní, cuando en realidad son lecturas que sobrepasan este tipo de cuestiones religiosas y son en muchos casos cuestiones políticas o cuestiones geoestratégicas. Pero la utilización de la religión como herramienta para justificar una clase dominante y para justificar, por ejemplo, la violación de recursos de los derechos humanos, lleva utilizándose desde hace más de 10 años, y no solamente por la oligarquía y por las clases dominantes en Bahrein, sino por las clases dominantes en Arabia Saudí, incluso en Estados Unidos, como comentaba. Bien, gracias, Alba. Ya nos vamos, Pablo, la última pregunta. Tocaste un tema muy importante hace rato. Los organismos internacionales no hacen nada, son cómplices. Yo te vuelvo a preguntar por qué el Consejo de Seguridad de la ONU, estos 5 países, pero no hablan de Bahrein, calladitos. ¿Tiene que ver algo Israel también ahí? Por antonomasia, Bahrein se opondría a Israel, pero hemos visto, se han revelado reuniones secretas entre israelíes y bahreiníes hasta bailando. A ver, ¿cómo está esto? Indudablemente, tú das en el clavo, Roberto. Hay reuniones entre servicios de inteligencia de la entidad sionista y de Bahrein. Se hizo el foro sobre el llamado Plan del Siglo. Se va a realizar una reunión internacional en octubre contra Irán. Bahrein ha servido de plataforma para tratar de acercarse a la entidad sionista. Detrás de todos los males que tiene Oriente Medio está el sionismo, indudablemente, punta de lanza y herramienta de Estados Unidos.
Mucho se habla de las democracias de Europa y de Estados Unidos, del respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales de los pueblos y otras nobles causas en donde cualquier persona normal está dispuesta a adherir. Pero en el fondo, los responsables políticos de estos sistemas y los hombres de negocio y el complejo militar industrial hace mucho tiempo vendieron su alma y su conciencia a los únicos intereses comerciales que les interesan. Y Bahrein es parte de ese negocio. Bien. Por eso, mientras la prensa corporativa de estos sistemas exigen que bombardeen Irak, Libia, Siria e Irán, no hace nada con Bahrein ni hace nada con Arabia Saudí. Gracias, Pablo. Alba, gracias, un abrazo, gracias. Los dos, muchas gracias por estar aquí. Aquí en Oriente Medio se fraguó parte del plan macabro que asesinó a 3.000 personas en Nueva York. El atentado del 11 de septiembre del 2001, que sirvió para entablar una guerra interminable contra el terrorismo, que ha dejado miles de veces más muertos que el propio atentado, que ha dejado mutilados a muchos, ricos a pocos, países devastados y que ha servido para que muchas naciones no tomen el control de su propio destino. La guerra, el terrorismo, la injerencia son parte de la misma bandera del poder. Mañana aquí, el cerebro clave del atentado de Nueva York amenaza con revelar todos los secretos y la implicación de Arabia Saudí. Pero pide, a cambio, una sola cosa. Mañana nos vemos. Buenas noches.